En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, por favor, pueden buscar en sus Biblias, por favor, Mateo 5, del versículo 9 al 12. Mateo 5, versículo 9 al 12, para que puedan apuntar las personas que están llevando apuntes de esta serie, que es una bendición, es algo muy especial que el Señor trae a la iglesia. Bueno, muy bien. Entonces, Mateo 5, versículo 9 al 12. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordando que esta es la serie del Sermón del Monte y este es el tema de las bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Dice el versículo 9, para que también me acompañen en la lectura. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, muy bien, así que ahí tenemos la palabra de Dios. Nos vamos a concentrar en el versículo 9 para poder avanzar. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de este sermón del monte y las bienaventuranzas? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, nosotros ya sabemos que la palabra bienaventuranza tiene que ver con dichoso, tiene que ver con gozoso, tiene que ver con bendecido. Eso no se nos va a olvidar. Estoy completamente seguro de ello, que cuando tú veas la palabra bienaventuranza en la Biblia, hace referencia a ello. Pero ahí viene otra palabra, dice los pacificadores, pacificadores. La pregunta que inmediatamente nos debemos hacer es ¿por qué Jesús, en el marco del Sermón del Monte, utiliza la palabra pacificadores? Tenemos que entender un contexto histórico, lo que sucedía en ese momento, para poder comprender qué es lo que nos quiere decir el Señor. Y entonces, cuando retrocedemos en la historia, retrocedemos muchos años atrás, nos damos cuenta que el pueblo de Israel estaba dominado por el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba ahí tomando todo el poder y los judíos no querían a los romanos, pero los judíos tampoco querían a los samaritanos. O sea, démonos cuenta que los judíos tenían una serie de diferencias con los samaritanos, tampoco querían a los romanos, porque los romanos pues hacían opresión, por ejemplo, en el tema de impuestos. Ellos no querían pagar esos impuestos. A Roma querían, obviamente, que eso se quedara en la tierra de Israel, pero no se sentían a gusto bajo ese dominio. Entonces, ahí nos damos cuenta, porque Jesús diciendo todo eso, pacificadores, y ellos, los judíos, estaban esperando un Mesías que tuviera tres características principales. Uno, que fuera un Mesías guerrero, que fuera un Mesías materialista y que fuera un Mesías nacionalista. Cuando escuchan esta palabra, yo creo que inmediatamente ellos quedan turbados, porque el Señor Jesucristo está diciendo, bienaventurados los pacificadores. Miremos lo siguiente, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 15, nos dice precisamente ello, porque los judíos estaban ávidos de que llegara un libertador. Los judíos querían un libertador que, mejor dicho, acabara con el Imperio Romano y ellos pudieran tener libertad. El Evangelio de Juan,
en el capítulo 6, en el versículo 15, nos va a decir precisamente eso. Si leemos esa parte, nos damos cuenta que ahí está hablando, o el esquema que nos dice ahí, en la alimentación de los 5,000. En Juan 6:15, en la alimentación de los 5,000. Cuando sucede esa alimentación, inmediatamente el pueblo de Dios empieza a ver esas señales. Juan 6:15, empieza a ver esas señales. Y entonces el pueblo dice, solamente un profeta puede hacer estas señales. Y mira lo que está en el corazón de Jesús. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El pueblo de Israel quería un rey bajo esas características, ¿no? Unas características que pudiera dar la alimentación, unas características que lo sacara de la opresión, unas características que lo sacara de la dificultad. Y mira lo que hace Jesús. Jesús, cuando se da cuenta que lo van a nombrar rey, inmediatamente él se aparta, porque él había venido específicamente no a generar ningún tipo de guerra, sino a traer la paz. Por eso habla pacificadores. Él había venido a traer la paz. Así que vamos a identificar quién es la paz por medio de los pasajes bíblicos. Quizás tú ya sabes quién es la paz, pero obviamente que sea la palabra de Dios la que nos hable, la que hable a nuestro corazón. Identifiquemos quién es esa paz. Cuando vamos al Antiguo Testamento, a Isaías, en el capítulo 9 y en el versículo 6, nos va a entregar el profeta Isaías características del Mesías. En el Antiguo Testamento se le estaba entregando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, características para que cuando él viniera, lo identificaran. Pero como tenían su corazón enorgullecido y pensando en otras cosas, no identificaron al Mesías. Entonces miremos qué nos dice Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí encontramos nombres de el Mesías. Miremos algunos nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y finaliza con príncipe de paz. Se le conoce como príncipe de paz, para que tú puedas entender la palabra pacificadores. Vamos entendiendo. Entonces, a Cristo se le llama el príncipe de paz. Miremos qué nos dice ahora. Vámonos nuevamente al Nuevo Testamento y vámonos a Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 14. Lucas 2, versículo 14, para seguir identificando de esa paz. Lucas 2:14 nos dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. Buena voluntad para con los hombres. ¿Qué nos dice esto? Que el nacimiento del Mesías vino a traer paz a los obedientes. El nacimiento de Jesucristo vino a traer paz a los obedientes. Porque obviamente una persona que no conoce de Jesús no puede tener paz. Una persona que no conoce de Cristo no puede tener paz. Miremos otro elemento. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Es que la palabra de Dios es la que nos ilustra para poder identificar cuál paz se está hablando, de qué paz se está hablando. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debes entender esto. Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre. Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre. Y entonces eso vino a traernos a nosotros paz. Muy importante que lo entiendas. Pero muy importante que lo entiendas. Entonces, vamos a mirar que los pacificadores pues no son pasivos. Los pacificadores son militantes.
O sea, parece que entendiéramos que el pacificador es el que no hace nada, pareciera que entendiéramos que el pacificador es el que no actúa. No, nos vamos a dar cuenta que la Escritura no se refiere a eso. Se refiere a que debemos ser cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, debemos ser militantes. Vámonos ahora entonces a segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 5, para poder entender qué es militante, qué características tenemos ahí. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué quiere decir ello? Que nuestras armas no tienen que ver con la carne. Nuestras armas, no estamos hablando de quizás de fusiles, no estamos hablando quizás de pistolas o de granadas o de todas esas características que pueden identificar a un soldado que quiere defender un territorio. No, nuestras armas tienen que ver, es en el tema espiritual, es en el tema espiritual donde nosotros estamos librando una guerra. Es en el tema espiritual. Y ahí nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10, 3, 5, que es necesario derribar todos esos argumentos. ¿Cuáles argumentos? Pues el de los incrédulos. ¿Cuáles argumentos? Pues el de los humanistas. ¿Cuáles argumentos? Pues el de los liberales. ¿Cuáles argumentos? Pues el de las sectas. Esos son los argumentos que hay que derribar, porque hay muchas personas que se dicen ser intelectuales, son humanistas y no creen en Dios. No creen en Dios. ¿Por qué? Porque ellos utilizan su conocimiento para poder tener argumentos y decir, es que Dios no existe. Pero para ellos la palabra de Dios tiene una respuesta. O sea, antes de que ellos naciesen, ya había una respuesta de parte de Dios. Qué tremendo, ¿no? La sabiduría de Dios. Antes de que cualquiera de ellos hubiese nacido, ya había una respuesta de Dios. Mire. Miremos, por ejemplo, lo que ocurrió en la Edad Media, lo que ocurrió a través de la Revolución Industrial, donde se generó a través de la Revolución Industrial grandes pensadores que se convirtieron al ateísmo, pero ya estaba la palabra de Dios. Tremendo, ya estaba la palabra de Dios para responderles a aquellos ateos que le habían dado la espalda a Dios en medio de la revolución industrial en territorio europeo. Ya estaba la palabra de Dios. Vea qué interesante. Antes de que ellos hablaran, antes de que ellos razonaran, ya estaba Dios ahí plasmado. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, los humanistas pelean con la moral bíblica. ¿Por qué? Porque inmediatamente se encuentran con una persona que cree en el Señor Jesucristo y empiezan a tener grandes diferencias. A decir, eso no es pecado. Eso no es pecado. Un hombre con un hombre, eso no es pecado. Disfruta de la vida, te estás perdiendo, mejor dicho, tú no sabes de lo que te estás perdiendo. Pues sí, esa persona se está perdiendo del cielo. Tremendo, se está perdiendo del cielo. Una persona, por ejemplo, en una reunión de amigos se encuentran y resulta que ese amigo tiene una noviecita, o sea, tiene un amante, y ese amigo es casado. Y entonces los demás amigos le dicen, ay, pero eso no tiene nada de malo. Una canita al aire, su esposa no se va a dar cuenta. Eso lo hacen todos los hombres. ¿Será usted el único que no lo hace? Mire de lo que se está perdiendo. Entonces, ahí son los humanistas. Esos son los humanistas. Los que quieren generar confusión. Los que hoy en día se han levantado en contra de los creyentes. Mira solamente este ejemplo. Esto es profético. Resulta que los países del mundo, la mayoría, están gobernados a través de sistemas de democracia. Y los que
votan por ellos, se hace a través de votación popular, ¿no? ¿No es cierto? A través de las urnas. Entonces, si muchas personas empiezan a ser simpatizantes de estas leyes, esos congresistas tienen que rendirse ante ellos para decirles si estamos de acuerdo. Porque si dicen que no, pues no van a votar por ellos. No van a votar por ellos. No van a votar porque reformen las leyes, ¿no? Entonces, démonos cuenta lo que le va a venir, lo que viene. Esto es profético. Démonos cuenta de lo que va a venir. Porque entonces ya los congresistas abiertamente van a decir, sí, apoyamos a ese grupo, sí, apoyamos a ellos, sí, apoyamos que haya aborto libremente. ¿Por qué? Porque mucha gente ya ha cambiado su forma de pensar y para que ellos obtengan los votos tienen que decir, sí. Mira lo que viene, próximos años. Guardemos esta grabación y en unos años volvemos a hablar de ello. Bueno, muy bien, sigamos. ¿Qué tenemos que trabajar como paz en nosotros? Porque es que la paz, nos hemos dado cuenta, es Jesucristo. Porque Jesucristo viene al mundo, ¿no es cierto?, como hombre y viene a traer esa reconciliación con Dios. Jesucristo por medio de la cruz trae esa reconciliación para que nosotros tengamos acceso directo a nuestro Señor, ¿no es cierto? Entonces, la palabra paz debe ser una palabra que en nosotros se debe trabajar diariamente en 3 elementos. 1, en el hogar. 2, en la iglesia. 3, en la sociedad. Vamos a mirar soportes bíblicos, porque se trata de que la Biblia llegue a tu corazón, de que la palabra de Dios llegue a tu vida. Entonces, esa paz la debemos trabajar en 3 lineamientos: en el hogar, en la iglesia y en nuestra sociedad. Para ello vamos a tener, por supuesto, 3 pasajes bíblicos, que son, el primero en el hogar, Colosenses 3, 18, 21. Colosenses 3, 18, 21. Miremos qué nos dice allí, Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Dice la palabra de Dios: casadas, ¿cuántas casadas hay acá? A ver. Bueno, muy bien. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Sigamos leyendo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Sigamos leyendo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí vemos una familia, un mensaje de la palabra de Dios para la familia. Lo primero es que empieza a decirle a las espositas. Le dice que deben estar sujetas. Después llegan los esposos. A los esposos se le dice, hay que tratarlas con mucho cariño. Hay que tratar a las espositas con mucho amor. Si ves que eso es todo un complemento. Después vienen los hijos. Se le dice a los hijos que deben honrar a papá y a mamá. Vea, tremendo. Y después se le dice a los papás, hay que corregirlos, pero tengan mucha calma. No exasperen a sus hijos. ¿Sí? Todo se ve un complemento para que haya paz en un hogar. Debemos tener estos elementos. Si no tenemos estos elementos, no hay paz en el hogar. Y son todos protagonistas. Todos son protagonistas. La esposa es protagonista, el esposo es protagonista, los hijos son protagonistas. Todos, absolutamente todos, tienen el protagonismo. Ahí aparece en Colosenses. Y hay un llamado para cada quien. Un llamado para la esposa, un llamado para el esposo, un llamado para los hijos y un llamado de los padres hacia los hijos. Vea, tremendo cómo es la palabra de Dios, ¿no? No necesitamos psicólogos, no necesitamos psiquiatras para identificar esto, ¿no? Para identificar esto, no lo necesitaríamos. Entonces, debemos tener paz en el hogar bajo estos lineamientos. Ahora miremos en la iglesia. Efesios 4, 2:4. Efesios 4, 2:4. Dice la palabra de Dios: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, ¿qué? Los unos a los otros en amor. Sigamos leyendo.
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que debemos soportarnos los unos a los otros. Cuando nos soportamos los unos a los otros, realmente hay entendimiento, hay comprensión, y eso trae paz a nuestro corazón. En la iglesia debemos comportarnos así. En la iglesia debemos soportarnos los unos a los otros. A veces alguien llega con una carga tremenda y quisiera no saludar, y entonces se le acerca a una persona y dice: uy, ¿cómo amaneció? Amaneció quizás con alacranes, pero no sabemos qué es lo que está viviendo la persona internamente, qué es lo que le está pasando en la casa. Entonces tú le demuestras una sonrisa, tú le das un abrazo a esa persona. No sabemos cómo venga. Cada quien en su familia, en su hogar, presenta dificultades como todos lo tenemos. Y entonces tú vas a decir: no, ya no lo vuelvo a saludar, porque es que mire, si uno lo saluda y ni siquiera le dice uno buenos días. Debemos entender y comprender que la palabra de Dios nos llama a soportarnos. Cuando hablamos de soportarnos, como lo decíamos, es comprendernos, saber y ponernos de alguna forma en los zapatos del otro. De alguna forma, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro, qué es lo que está pasando, su situación económica, dificultades con la pareja, dificultades con los hijos, dificultades con el esposo, la esposa, ¿no? Viene con preocupación, ¿no es cierto? Para eso debemos también tener paz. Y Romanos 12, 18, Romanos capítulo 12, versículo 18, nos dice cómo debemos estar frente a los demás en sociedad. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad ¿en qué? En paz con todos los hombres. Ah, bueno, eso nos llama la palabra de Dios a estar en paz. ¿Con quién? ¿Con algunos? Con todos, ¿no es cierto? Con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Cuanto dependa de vosotros, ¿no? Algunos dirán: pero como no depende de mí, entonces yo no, esa palabra de pronto no es conmigo. No, tú tienes que estar en paz con todos los seres humanos, con todos. No solamente los hermanos en la fe, es con todos realmente. Así que nos damos cuenta que debemos trabajar por esa paz, reiteramos, en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Pero volviendo ahí a las bienaventuranzas, en el capítulo 5, versículo 9, cuando nos damos cuenta de los pacificadores, dice: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué título y qué rótulo tan interesante. ¿Quiénes de los que estamos acá no quisiera ser llamado hijo de Dios? ¿Cierto? ¿Cierto que quisiéramos ser llamados hijos de Dios? Miremos quiénes son los llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Juan 1:12. Porque tú dirás: sí, amén, claro. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿De quién estará hablando ahí? ¿De quién estará hablando ahí? A ver, ¿qué puedes decirme ahí? ¿De quién estará hablando ahí? ¿A quién se refiere? ¿A nuestro Señor qué? ¿Jesucristo? Mas a todos los que le recibieron. Ah, bueno, a nuestro Señor Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿tú crees en el nombre de Jesús? Y si tú crees, tu camino sabes que tiene que ver con obediencia a lo que Él ha dejado. O sea que tú tienes que creer, y ese creer te llama a la obediencia, Bueno, muy bien, efectivamente. Ahora miremos la siguiente bienaventuranza, ¿no? La 10, en el versículo 10,
o sea, Mateo 5:10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, entonces quizás tú acabas de decir: yo quiero ser hijo de Dios. Tú dices: qué bueno ser hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? La palabra nos dice que si eres hijo de Dios vas a recibir persecución. ¿Todavía quieres seguir siendo hijo de Dios? ¿Todavía? Bueno, miremos entonces qué nos dice la palabra de Dios. Mateo 16:24. Todo el que quiera seguir a Jesús debe llevar la cruz. Mateo 16:24. O sea que si tú no llevas la cruz, pues no estás siguiendo a Jesús, no te identificas con Él. Dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, si alguno quiere venir en pos de Jesucristo, ¿qué debe hacer? Tomar la cruz y seguirlo. Pero además, el tomar la cruz tiene un aspecto muy importante, que es negarnos a nosotros mismos. Es decir, empezar a dejar todo ese razonamiento del mundo, ¿no? Oiga, pero ahí me dicen que no existe Dios. Ahí me dicen que Dios es un Dios de amor y que Dios acepta a todas las cosas a toda hora, que no hay problema a seguir pecando. No, tú tienes que abandonar ese tipo de pensamientos. Si no lo abandonas completamente, el Señor no va a obrar en la vida de una persona que lo ha aceptado. Entonces tenemos que tener claro que esa persecución inicia llevando la cruz. Esa persecución inicia llevando la cruz. Ahora, si tú te das cuenta en las bienaventuranzas, esas primeras bienaventuranzas, las que hemos leído a partir del versículo 3, hablan del corazón y la disposición del ser humano. Las últimas hablan de prueba y hablan de carácter del ser humano. Los pacificadores, los que son perseguidos por la justicia, por la justicia, sí, la justicia de Jesucristo. Entonces ahí está hablando de las pruebas y el carácter. Por eso debemos entender que cuando estamos en alguna prueba, debemos comprender es que Dios está trabajando en nosotros para mejorarnos, para pulirnos. Debemos es comprender ello. Bueno, entonces, ¿por qué hay persecución? 1. Juan 15:21. ¿Por qué hay persecución? Juan 15:21. Muy sencillo, hay persecución por hablar de Cristo. Dice la palabra: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, si tú entiendes muy bien qué significa ser cristiano, tú tomas tu cruz y empiezas a hablar de Cristo. Algunas personas te pondrán atención, otras se van a burlar de ti y otras ni siquiera te dejan hablar. Ni siquiera te dejan hablar. Pero esto ya estaba escrito. Antes de que tú y yo naciéramos, esto ya estaba escrito. Que eso va a pasar. Está pasando y seguirá pasando. Esto pasó en la antigüedad. Está pasando en estos momentos y seguirá pasando. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Por causa del nombre de Jesucristo. Miremos también Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Ahí lo que nos pone en el ejemplo de Moisés es que el buen ejemplo ofende. Mira que esto es muy interesante. Una persona que quiere andar con base a los lineamientos, directrices, orientaciones y guías del Señor, pues está dando un buen ejemplo. Y entonces eso para los del mundo los ofende. Miremos ahí Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren que en esos tiempos, que es en los tiempos de Noé,
el mundo, o bueno, esa sociedad se había corrompido completamente. Por eso vino el diluvio. Por eso vino el diluvio. Pero mira que él tuvo un buen comportamiento. Y ese buen comportamiento ofendía a los demás. Claro, porque Dios es un Dios justo. Había un tiempo para que ellos reflexionaran ahí en la antigüedad. Había un tiempo. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Porque Dios tiene misericordia. Eso no ocurrió de la noche a la mañana, no. Había un tiempo para qué? Arrepentirse. Por eso la palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo. Había un tiempo para arrepentirse. ¿Y ellos qué? No lo hicieron. Es más, ese testimonio de Noé los ofendió. Eso, no nos molesten. Déjenos vivir como nosotros queramos. Nosotros sabemos qué hacemos con nuestra vida. Esto es como cuando los chicos que empiezan a ya estar como en la universidad o a tener libertad, le dicen a los papás, ay, no se meta en esto, papá, déjeme así, no se meta en esto, por favor, no, este es mi espacio, hasta aquí llega, por favor, en eso no se meta. Eso es lo mismo, porque por eso el Señor nos trata como hijos, Bueno, sigamos avanzando. Yo sé que el Señor habla a nuestras vidas y habla a nuestros corazones. Juan 3, 19, 21. Juan 3, 19, 21. Para identificar esa tercera forma de persecución. Una, por hablar de Cristo. Dos, el buen ejemplo ofende. Y tres, porque no quieren ser enseñados ni reprendidos. No quieren ser enseñados ni reprendidos. Entonces vamos a leer Juan 3, 19, 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si tú vienes a la luz, vas a tener reprensión. Es lógico para poder cambiar. Si leíste ahí el versículo 20 que habla de reprensión, pero entonces ellos no quieren llegar a la luz para no ser reprendidos. Entonces, no me digan nada, por favor, no quiero que me digan nada. ¿Para qué? Para no ser reprendido por Dios. Porque cuando tú lees la palabra y la palabra te confronta, tú dices, ay, yo más bien la cierro. Ese libro no es para mí. No quiero ese libro. Entonces, la palabra de Dios siempre nos va a confrontar. Mira, siempre nos confronta. El que se acerca a la luz va a ser confrontado. No hay ninguna otra forma. Pero cuando tú te acerques a la luz y aceptas la luz, pues vas a ser limpiado. Entonces, ahí entendemos que hay esas tres formas de persecución. Por hablar de Cristo, el buen ejemplo ofende y la persona no quiere ser enseñada ni reprendida. Porque le hablamos de Cristo, entonces nos pone una barrera. Miremos que hay dos tipos de persecución también, mirando de esa forma. Una que es una persecución física y otra que es una persecución a través de los insultos. Miremos los pasajes bíblicos. Hechos 5:40. Hechos 5:40. Si tú te das cuenta, en algunos territorios del mundo, por hablar de nuestro Señor Jesucristo, esas personas son golpeadas. Inclusive pueden ser condenadas a muerte. Eso se está viviendo. Y en la antigüedad también se vivía y se seguirá viviendo. Miremos qué nos dice entonces Hechos 5:40. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Aquí qué le hicieron a los apóstoles? Los azotaron, ¿no es cierto? Ahí hay una cuestión física. Los golpearon, los azotaron y le dijeron, no hablen más de ese tal Jesús, no hablen más. Eso todavía pasa hoy en día. Esto es impresionante. Esto invita a decir, no, la Biblia es verdad. Lo que dice la Biblia es muy real. Lo que dice la Biblia es muy vigente. Claro, cuando tú lees eso dices, en ese tiempo también perseguían a los que hablaban de Jesús. Pues sí, también.
Igual ocurre hoy en día. Y hay muchas formas de persecución. Aparentemente este es un país de libertad, pero tú ve a hablar con una pareja de hombres que se gustan, a ver cómo nos va. Y decimos que hay libertad. Aparentemente. Entonces, ¿qué será el día que no haya esa libertad? Démonos cuenta. ¿Qué será? Miremos entonces también el tema de los insultos. Lucas 6:22. Lucas 6:22. La palabra de Dios nos dice en Lucas 6:22: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Esto choca con las cosas del mundo, porque aquí dice que serás bendecido cuando por el nombre de Jesús te maltraten, hablen mal de ti, te rechacen. Dios te dice eres bienaventurado, bienaventurada. Oh, tremendo, ¿no? Porque ¿a quién le gusta que alguien lo insulten? Pues a nadie, ¿no es cierto? Yo creo que a los que estamos acá, a nadie nos gusta que alguien venga y nos insulte. Vienen, por ejemplo, a nuestra casa a insultarnos, nadie le va a gustar. Pero cuando es en el nombre de Jesús, porque estamos proclamando, porque estamos hablando de Él, porque estamos dando testimonio de Él, pues el Señor nos dice que somos bienaventurados, somos gozosos de hablar de Jesús, así nos estén calumniando. Entonces ahí nos damos cuenta que esa persecución es física y esa persecución también es en insultos. Ahora, miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 2:20. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Primera de Pedro 2:20. Dice lo siguiente: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente, es aprobado delante de Dios. Mira lo siguiente: ¿qué gloria hay si tú estás pecando y tienes por robar? Un ejemplo, hoy en día una persona que roba y si la pillan en flagrancia, o sea, en el acto que dice las autoridades, lo llevan para la cárcel, ¿no? Entonces ahí tiene que padecer unos días porque queda privado de la libertad. Entonces dice ahí, pues qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si tienes de alguna forma el escarnio público y eso lo soportas, pues no será, ahí dice, pues dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto no es ciertamente aprobado ante Dios. Ahí nos pone lo que es el bien y el mal, porque el que hace lo malo, pues tiene problemas, tiene sus consecuencias, pero haciendo el bien puedes tener algún inconveniente, pero eso es aprobado ante Dios. Eso es aprobado ante Dios. Hoy en día en colegios, hoy en día en universidades, si tú vas a compartir el mensaje de Dios en colegios y universidades, te vas a dar cuenta de las dificultades que hay hoy en día. Esa es la generación de los próximos 10 años. Estamos en el año 2016. Hablemos del año 2022, 24, 25. ¿Cómo esto va a estar? Porque esa es la generación que no quiere que le hablen del Señor. No quiere que le hablen del Señor. Miremos ahí, sigamos en Pedro. Sigamos en Pedro, en Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Primero, la palabra de Dios dice que no nos debemos avergonzar de Cristo. No me avergüenzo de Cristo porque es poder de Dios, es el amor de Dios, ¿no es cierto? Aquí igual no lo refleja Pedro, el apóstol Pedro, y nos dice que como cristianos padecemos, pero que eso no sea señal de vergüenza, sino que glorifiquemos
a Dios por ello. Debemos glorificar a Dios por ello. Entonces, volviendo a las bienaventuranzas, a la del versículo 10 y a la del versículo 11, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú haces un paralelo de esa bienaventuranza, versículo 10, con la de el versículo 3, te vas a dar cuenta que al final las palabras son similares. Tú que tienes ahí tu Biblia, por ejemplo, mira el 3, pon mucha atención. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vámonos al versículo 10 y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que nos damos cuenta que para poder llegar al reino de los cielos hay que iniciar con la pobreza en espíritu, para que podamos entender después la persecución. Porque si no somos pobres en espíritu, no vamos a entender a eso y vamos a decir: oye, es que yo no sabía que hablar de Jesucristo eso era como complicado, ¿no? Más bien yo me quedo como estoy. Más bien ni hablo, ni tampoco no hablo. Me quedo ahí quietico ahí. Y entonces la Biblia dice que a los tibios, ¿qué? Imagínense, a los tibios los vomita el Señor. O sea, ese que ni aquí ni allá, o sea, ni aquí ni allá me voy a hacer. Entonces nos damos cuenta que para poder ir al reino de los cielos tenemos que ser pobres en espíritu, y siendo pobres en espíritu vamos a comprender, vamos a entender la persecución. El versículo 11 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque cuando estamos hablando de la palabra de Dios, tenemos que entender que la palabra de Dios es verdad. No es ninguna fábula. La palabra de Dios no es ninguna fábula, no es ninguna historieta ni ningún cómic, no es nada de eso, es la verdad. Y dice el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira que nuevamente nos habla del gozo y de la alegría de estar inclusive bajo persecución. Si tú te das cuenta, ¿quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban, ¿no es cierto? ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Esteban murió apedreado. Entonces, si tú te das cuenta y si tú lees el relato, él lo estaban apedreando, pero él sentía gozo porque estaba viendo al Señor. Oiga, qué extraño eso, ¿no? Tremendamente extraño para un ser humano decir: oiga, lo están apedreando, pero él estaba con gozo. Y él también hizo lo que hizo el Señor Jesús en la cruz: perdónalos a ellos, perdónalos. Lo que hizo el Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban de alguna forma también, porque él estaba relatando lo que es verdaderamente el evangelio. Y entonces los religiosos de la época cogieron las piedras diciendo como blasfema, pero estaban tan equivocados, lo estaban ahí prácticamente matando. Y en esos momentos difíciles él llega y dice: veo los cielos abiertos y ahí está el gozo, que el Señor me va a recibir, el Señor me va a recibir. Y entonces uno entiende, dice: gozaos y alegraos. De razón que dice eso: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Quiero que finalicemos con este pasaje, Juan 6, versículos 66 al 68. Juan 6, 66. Esta es una palabra para todos nosotros los que nos hemos reunido hoy en este lugar. Dice la palabra de Dios en Juan 6:66. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Dejémoslo hasta ahí y ya vamos a mirar los otros. Cuando tú empiezas a conocer el evangelio, hay algunos que dicen: esto no es para mí, yo me devuelvo, o yo me paro acá. Y eso es lo que también el Señor Jesús nos dice
¿queréis acaso iros también vosotros? Porque cuando entendemos que el evangelio es también persecución, mira que este es un mensaje que no se encuentra hoy en día. Porque cuando vamos a una congregación, todo tiene que ver con la prosperidad, todo tiene que ver con el dinero, todo tiene que ver con todo eso, y a la gente no se le explica. Entonces por eso la iglesia es concurrida. Inclusive hay sitios donde hacen colas. Claro, yo antes decía, uy, tremendo, qué maravilla, gloria a Dios. Yo antes, hace unos 10 años decía, tan hermoso es que la gente busque de Dios. Pero cuando empecé a escuchar ese mensaje yo decía, oiga, pero no es completo, el mensaje no es completo, no. Se saltaron algunos capítulos y algunos libros de la Biblia a ellos. Digo, oh. Y entonces la palabra de Dios dice que el que le quite añade, qué peligro. No. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo digo, no, la palabra de Dios es toda completa. No solamente unos libros, claro, hay unos libros que hablan del tema económico, que hablan de la prosperidad. Bendito serás y bendito, por ejemplo, en Deuteronomio, ¿no? Bendito serán tus vacas, tu ganado y todas esas cosas que habla ahí. Bueno, gloria a Dios, por supuesto. Pero el mensaje es completo, no es a medias. Y cuando llegamos a la vida de Jesucristo, nos damos cuenta que los discípulos sufrieron persecución. Que la mayoría de los apóstoles, su muerte fue tremenda, fue como un mártir. Fue tremenda. Entonces, claro que hay persecución. Por eso el Señor Jesús les dice ahí a sus apóstoles, dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? El versículo 68 aparece con la siguiente, las siguientes palabras del apóstol Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Allí, en medio de esa dificultad que es saber que Jesús, seguir a Jesús representa persecución, Pedro entiende el único camino para llegar al cielo es por medio de Jesucristo. Pedro lo entiende y dice, ¿a quién iremos? No hay nadie más. No están ni los fariseos, es decir, no están los religiosos, no es el pastor, no es el musulmán, no es el papa, no es. Ahí no dijo Pedro, es que yo me voy para donde el fariseo, yo me voy para donde el publicano, yo me voy para donde el saduceo, yo me voy para donde el herodiano. No, él dijo, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros realmente estamos convencidos de ellos, pues vamos a tener gozo y alegría, aún en medio de la persecución, aún en medio de la prueba. La pregunta la hace Jesús y la sigue haciendo todavía a muchas personas que aparentemente le siguen. Y Jesús nos dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es una pregunta que debe reflexionar nuestra vida. ¿Acaso también nosotros nos queremos ir? ¿Y cómo nos queremos ir? De muchas formas, y muchas formas hay de negar a Jesús. No es viniendo a la iglesia, porque aparentemente en la iglesia todos somos de un mismo sentir. Pero ¿cómo nos vamos de Jesús? Cuando nos alejamos de su palabra, cuando nuestro testimonio no coincide con la palabra de Dios. Ahí nos estamos yendo, porque si dijéramos, ¿alguno se quiere ir? No, nos quedamos aquí todos. Si hay que hacer vigilia, la hacemos. Y si nos toca quedarnos hasta las 12 de la noche haciendo vigilia, la hacemos, ¿no? Qué gozo y qué alegría. ¿No es cierto? Entonces, pero cuando salimos es cuando realmente nos damos cuenta si le estamos siguiendo o no. Es cuando salimos realmente y estas palabras llegan. Así que ten presente Juan 6:67, pero date cuenta lo que respondió Simón Pedro. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.
Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.